Reflexiones desde el Consejo. Entonces yo creo que las personas van a irse dando cuenta que, por supuesto, no pretendemos sustituir a nadie, no se van a desaparecer ni los tribunales, ni los jueces, ni los abogados, pero ahora las personas van a tener más opciones y queremos que esta sea una puerta más cercana, o sea, la primera puerta, porque esa es la tendencia de la justicia en el mundo y esa justicia ya llegó a México y la vamos a implementar. Rafael Lobo Niembro, director del Centro Público de Mecanismos de Solución de Controversias, hablará del diálogo y la mediación para facilitar acuerdos en procesos judiciales en materia civil, administrativa o mercantil. Amigas y amigos, sean bienvenidos una vez más a Reflexiones desde el Consejo, un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Yo soy Luz María Sánchez y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería les enviamos un cordial saludo. Les recordamos que estamos en la segunda temporada de este podcast, que ya nos pueden seguir por Spotify y también por YouTube. Es importante destacar que nuestro propósito como podcast es verificar y confrontar la información que recibimos desde diferentes medios y confrontarla directamente con la información de primera mano, así construir nuestra propia opinión con plena libertad. Y en esta ocasión, amigos, vamos a conocer de un tema que estoy segura que va a generar un gran interés para todas y todos, porque han de saber que el Poder Judicial de la Federación estará más cerca de nosotros, de la gente, porque se está creando el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, un nuevo órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que ayudará a solucionar conflictos de manera voluntaria mediante la mediación, el arreglo entre las partes. Pero yo no soy la experta, así es que me da muchísimo gusto darle la bienvenida y saludar en esta ocasión al licenciado Rafael Lobo Niembro, quien ya es el director de este Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, licenciado. Gracias, encantado de estar aquí. Y bueno, pues primero vamos a conocer bajo qué parámetros legales, qué es esto de este Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución para que nos comprenda nuestra audiencia. Bueno, primero tendría que decir que todo esto tiene un respaldo en una serie de momentos importantes históricos en el país sobre reformas que se han venido dando durante años. Y vamos a decir que hubo como una primera ola, por así decir, en los años 2000, principios de los años 2000, en sede judicial en los estados. Ha habido un crecimiento importante y prácticamente todos los tribunales superiores de justicia del país ya cuentan con un centro de este tipo y casi todos con una ley. Faltaba una ley general que homologara, que armonizara, y es que a finales del mes de enero de este año, finalmente, después de casi 6 años de espera en el Senado de la República, sale a la luz esta Ley General de Mecanismos Alternativos. Y entre otras cosas que ordena esta ley es la creación de este nuevo centro que no existía ahora en sede judicial, pero del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues un gran reto de empezar un nuevo proyecto y, como bien lo mencionaste, de esta cercanía y pues un rostro más cercano o como más humano de la justicia hacia las personas. En términos generales, ¿cuál va a ser el beneficio como justiciables que vamos a recibir? Entiendo que la mediación es lo de hoy, que no necesariamente tendremos que llegar en alguna controversia a un juicio, a estos trámites, a esta cuestión tan engorrosa, tediosa y dolorosa para las partes en muchas materias, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a beneficiar? Son formas autocompositivas, entonces también empoderan a las personas para que asuman también su protagonismo y su responsabilidad, y en ese sentido hay un alto índice de cumplimiento no obligatorio o voluntario en este caso, porque ellos mismos construyeron basados en la base, en la raíz, en la satisfacción de las necesidades y sus intereses, y finalmente tendría que ser que es también algo que se va adaptando, es decir, no es un proceso muy formal, ni tampoco es rígido, entonces se adapta un poco a los tiempos y a las necesidades de las personas, y también en ese trato personalizado, las personas
les gusta que se guarde cierta confidencialidad. Es otra característica, un principio de los que marca la ley, que hay una secrecía de lo que se ve en mediación, no puede salir o ser utilizado fuera de una mediación. Entonces, son algunas de las ventajas que rápidamente estos modelos en el mundo y ahora también en México están presentando estas opciones. ¿Qué atribuciones, según esta ley, le da a este nuevo centro, nuevo órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal? Bueno, primeramente tendremos que hacer una red de servicios. La ley permite, y eso es algo muy del día de hoy, quedó muy demostrado con la pandemia, el uso de la tecnología, el trabajar a distancia, de forma remota. Entonces queremos llegar más rápido a más personas, y el uso de la tecnología pienso que va a ser clave en el despliegue de cómo va a usar este servicio, porque es todo un sistema federal, no es solo hacerlo en un estado específico de la República, con lo que cada reto tiene, sino tendremos que construir una plataforma de servicios, sí, en situ, por supuesto, pero también una fuerte plataforma con una base tecnológica. Estamos hablando también el día de mañana de uso de inteligencia artificial, de otras posibilidades que van a venir a ser auxiliares, como ya lo está haciendo en algunos países también en materia de justicia, pues también en materia de solución de conflictos. Sin duda va a ser algo pues innovador, pero ya estamos utilizando en muchos aspectos esta inteligencia artificial, incluso el Poder Judicial de la Federación ya ha incursionado y está en esa línea. Para nuestros amigos de esta audiencia del podcast, seguramente les estará interesando escuchar esto, pero ¿qué temas o qué tipo de asuntos verá este centro de mecanismos? Bueno, esta ley general de mecanismos alternativos está dividida en distintas áreas, principalmente, y digamos que el campeón en los números es la materia familiar, ¿verdad? Es donde tenemos el número fuerte, importante, y después tenemos pues la materia civil, mercantil. Aunque no es un área que vamos a trabajar nosotros, también crea un área sobre justicia administrativa. Entonces, esa área de los tribunales especializados en materia administrativa también crea este símil de un centro como el que vamos a tener aquí nosotros para atender ese tipo de materias. Y la materia penal ya está regulada por una ley nacional en la materia de mecanismos alternativos para la materia penal. Entonces, básicamente, son los asuntos que vamos a estar atendiendo desde el Poder Judicial de la Federación y con este despliegue para dar apoyo y asistencia en todos los estados. Cuando hablas de la parte de familiar, pues obviamente los casos brotan por todas partes, ¿no? En específico, o cómo sería como ejemplificar un caso, no sé, de algún divorcio necesario en donde hay hijos, ¿cómo operaría estos mecanismos alternativos? La ley prevé que los mecanismos pueden utilizarse antes del juicio, que digamos que sería como lo ideal. No es siempre necesario ir, pues, digamos, a la guerra, ¿verdad? Sino privilegiar el diálogo, y es lo que manda también la Constitución. El artículo 17 constitucional tiene un párrafo que expresamente dice que si se cumplen 3 supuestos del debido proceso, la igualdad de las partes, no se contraviene una disposición, la autoridad deberá, este es un mandato, privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. Entonces, este es un mandato constitucional que no se ha terminado posiblemente de desplegar, y esto es realmente en apoyo a ese mandato que nos tiene el artículo 17, pero ya ahora en los hechos. Por supuesto, no coarta el derecho que alguien quiera ir y acceder y pedir justicia, e incluso durante el proceso las partes pueden acordar suspender el proceso porque quieren ir a dialogar y que una persona facilite el proceso, un mediador, un conciliador, y que a lo mejor regresan ya con el juez donde le dicen, pues hemos llegado a un buen acuerdo, y se le pide a que lo eleve a categoría de cosa juzgada, porque ya lo está conociendo. También la mediación fuera de juicio tiene el mismo valor. Si hacemos una mediación con un mediador privado o público certificado en términos de la ley, este acuerdo tendrá también las mismas veces de cosa juzgada como la sentencia de un juez. Algunas personas dicen que no se puede mediar después de juicio, pero la verdad es que después de dictar una sentencia, ¿cuántas sentencias se quedan ahí
y sin poderse ejecutar por algún motivo. O sea, ya ganaste, pero de que hayas ganado el juicio a que lo puedas concretar, puede haber otro largo camino, y es donde hay algunos ya dicen, ya, basta, me bajo, y entonces se sientan y platican. La mediación no puede venir a cambiar lo que decidió un juez, Exacto. pero sí puede ayudar en los cómo cumplir con ese mandato del qué fue lo que el juez les dictó. Entonces, antes es lo ideal, durante puede ser en algún momento, e incluso para ver cómo cumplir con el mandato de una autoridad judicial. Sí, porque cuando se habla de mediación, suena interesante los arreglos al margen del juicio, pero Totalmente. también hay que aclarar a nuestra audiencia que estos mecanismos de mediación, digámoslo así, también están amparados por lineamientos de ley. Por supuesto. Y por eso es importante para las personas que nos están escuchando u observando, cuando se acerquen a un mediador de los centros que existen en los tribunales y de los que mañana vamos a tener nosotros, o alguna persona privada que también presta servicios profesionales, asegurarse que estén debidamente certificadas por la autoridad, que esté vigente también su certificación, porque hay que refrendar en términos de ley. Hay distintos términos en cada estado, pero esta nueva ley ya dispone que va a ser por 5 años la certificación, y a los 5 años tendrá que cumplir una serie de requisitos que se dispondrán para que puedan refrendar y continuar prestando estos servicios. Esto también abre oportunidades a esta figura de los mediadores, ¿no? El mediador, ¿cuál es el perfil que debe de tener? ¿Debe ser abogado? ¿Debe ser algún tipo de profesión tendrá para que tenga esta habilidad, ¿no? Sí, es muy importante, eso es una muy buena pregunta, porque pareciera ser como que la materia de conflicto es exclusiva de nosotros los abogados, ¿no? Sí. O dependiendo de la visión, habrá quien dicen que otro abordaje del conflicto será desde la psicología, desde la sociología, hay muchas ciencias. Entonces, me parece difícil decir que una sola actividad profesional pueda englobar todo el universo del conocimiento de todas las ciencias, y la ley reconoce eso. La ley, dentro de los requisitos que pide para ser mediador, entre otros, es que tenga un estudio de licenciatura, y dice que para los casos donde no sea abogado, o sea, no es un obstáculo, un requisito, tendrá que, antes de que se consume el acto de mediación o se firme un acuerdo, tener el visto bueno de un experto en derecho, de un abogado, para estar seguros que está cumpliendo con los requisitos esenciales de forma, de validez, que no va en contra de terceros o alguna disposición legal, y nada más. Entonces, no es un requisito ser abogado. Sí tiene que saber algunas cosas de término ley, por supuesto. Serán parte de las cosas que tendrán que demostrar para ser mediadores. A la hora de certificar, tendrán que presentar normalmente, hacer un examen tipo escrito, teórico, y claro, una parte práctica, porque aquí mucho es en el hacer, en tener las competencias, las destrezas, las técnicas, la metodología. Y sí hay un perfil, ahorita, regresando al origen de tu pregunta, claro, pues tienen que ser personas pues que tienen que tener una capacidad de cierta paciencia, porque vamos a estar escuchando muchas historias. Tenemos que aprender cómo cuidarnos también de que eso no nos impacte, sí, que la gente llega, te avienta todo eso y se va, y tú te quedas con uno y con otro y con otro. Entonces, cómo ser resiliente, cómo saber escuchar, cómo ser empático. O sea, son algunas cosas que no podría decir que todo eso se puede aprender en un curso o tomando una clase. Entonces, yo creo que hay una mezcla, el mediador nace o se hace. Yo creo que es una 50-50, hay cosas que tienes, ¿no? Que están en tu ADN, que vienen de tu casa, que claro, te educaron, y otras que podemos ir adquiriendo, y esa es una muy buena combinación. Amigos de Reflexiones, estamos platicando con Rafael Lobo Niembro, quien es el director del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y justo ahorita que hablabas de este perfil, pues tú tienes muchísimos años trabajando en esto, tienes la profesión de abogado, pero sí, en esto bien dices con conocimiento de causa los requerimientos de un mediador, ¿no? ¿Te ha tocado estos casos fuertes? Sí, yo tuve la fortuna de encontrar esto muy temprano en mi desarrollo profesional. Yo creo que tenía como 2 años de haberme titulado, no más de 3, a mediados de los 90s. Y pues no había mucho en ese momento, no. La primera ley
que sale es en 1997 en Quintana Roo, y después empieza el movimiento en los tribunales. Mi origen fue incluso en un centro municipal. Hace 25 años pude abrir el primer centro de mediación municipal en México, sin saberlo en ese momento. Ya después supe que no había otro. Entonces era un desierto en ese momento, no había mucho, no había leyes. Encontré esto, la verdad es que fue algo que me captó, me cautivó. Yo dije, de aquí soy, esto es lo que yo quiero hacer, a pesar de que no había nada, pero había todo por hacer. Entonces me encantan los proyectos, me encantan los retos. Yo creo que la vida me fue poniendo como en ese camino, no fue algo que yo me haya propuesto, y fui tratando de leer más o menos el devenir de hacia dónde la vida. Y ha sido un viaje fabuloso de ya cerca de 27 años, de trabajar por todo el país, fuera de México, con organismos internacionales. He sido mediador para Naciones Unidas, para el Banco Mundial, y he dado capacitación pues en prácticamente todos los estados de la República. Entonces, pues me defino como una persona afortunada y bendecida por la vida en ese sentido, porque fue más fácil aprenderlo a edad temprana, que a veces, decía un maestro mío, que en paz descanse, el doctor Luis Miguel Díaz, uno de los precursores de esto en nuestro país, que a veces para algunos abogados aprender la mediación es como el arte de desaprender otras cosas, ¿no? Entonces, fuimos a lo mejor preparados en las escuelas para la confrontación, para el litigio, o sea, somos los gladiadores de esta arena, ¿no? En los tribunales, y de repente alguien se puede sentir un poco fuera del lugar, o como pez fuera del agua, cuando le dicen, pues esto es flexible, es informal, pues va a durar más o menos lo que tenga. O sea, hay como cierta incertidumbre donde no tiene la certeza de la rigidez de la formalidad, que cuando vas al juicio, bueno, están los plazos, están los términos, están las etapas, y tú no le puedes mover a eso. Y los miedos, ¿no?, que existen de parte del que está en el centro del proceso, ¿no? Así es. Entonces sí requiere un perfil diferente, y sí, muchos abogados han tenido la posibilidad también de, además de tener la práctica de la abogacía, pueden tener este otro servicio. Siempre hay que cuidar, si tenemos una doble actividad, que no exista conflicto de intereses, porque una de las cosas que brinda estos servicios y los facilitadores en mediación y conciliación es la imparcialidad y la neutralidad. Y así como no podemos ser juez y parte, no podemos tampoco ser mediador y parte. Claro. Hablabas de también que esto está en México de alguna forma naciendo, que ya en los estados se ha dado, pero ¿qué tendencia mundial existe? O sea, ¿realmente esta mediación ya se vive en otros países, en otros continentes? Bueno, tenemos el ejemplo más cercano de nuestros vecinos del norte, de los Estados Unidos, que desde los 70s empieza un movimiento fuerte a cuestionarse los índices tan bajos de insatisfacción de los usuarios de los servicios de justicia, y empiezan a tener estas conferencias encabezadas por quien era en su momento presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos, de apellido Pound. De ahí vienen estas conferencias Pound en el mundo, y de ahí viene un movimiento muy fuerte que por supuesto premió en otras partes. Podemos ver en la Unión Europea el famoso libro verde que expidió este cuerpo normativo sobre la promoción y el acto de mediación en Europa también, y estamos viendo un movimiento en estos países, incluyendo países latinos, de una tendencia a que la mediación sea primero el diálogo y luego irnos a la guerra, ¿no? Tenemos países como Argentina, Chile, tenemos Italia, recientemente Francia, España está discutiendo este requisito de procedibilidad, que lo tenemos en materia laboral. Tú ya no puedes ir hoy a pedir justicia ante un juez laboral si no agotas la instancia de la conciliación laboral. Sí. Entonces, esa es la tendencia. Hacia allá se está dirigiendo la justicia en el mundo. Ya en México lo tenemos en materia laboral, y yo creo que no tarda el día que lo mismo va a ocurrir en las demás materias, donde primero, digamos que en vez de primero disparo y luego pregunto, vamos a dialogar primero, y cuando hayamos agotado todos los buenos oficios, entonces podremos ir a hacer uso de los medios que da la ley para hacer valer nuestros derechos, por supuesto. Pues sin duda me deja a mí en lo particular un gran aliciente, ¿no?, para tanta gente que está entrampada, ¿no?, en juicios eternos,
en materia familiar, en materia mercantil, no lo sé, pero este nuevo mecanismo, este nuevo Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias vendrá sin duda a abrir muchas expectativas positivas. Ya hablábamos de que se están haciendo, todavía habrá que considerar que el Consejo nos diga en dónde y cómo, ¿no? Pero de que ya existe, amigos, pues ahí está. Pues para ir concluyendo, ¿en qué nos podrías tú dar qué puntos importantes que no se nos vayan en esto que agregar al final de esta charla? Yo creo que es importante proyectar este mensaje de que se está tomando muy en serio por parte del Poder Judicial de la Federación, que era el momento de hacerlo, ya lo habían hecho los estados, están haciendo un trabajo muy importante desde hace muchos años y está empezando a generar esta conciencia de esta nueva manera. Y digo nueva y no tan nueva porque la verdad es que viene de mucho más atrás. El hombre ha tenido estas formas o estos rituales de sentarse, lo tenemos en un país tan rico como el nuestro, en nuestros pueblos originarios, de dialogar y resolver. Entonces creo que estamos haciendo como un rescate histórico. Si ustedes checan la Constitución mexicana de 1824, en su artículo 155 decía que nadie podía entablar una demanda en lo civil o en lo criminal por injurias si no agotaba la instancia de la conciliación. El diálogo era lo primero. Entonces creo que estamos regresando a lo de antes, dimos una vuelta muy grande en la historia para regresar al origen. Nos perdimos un poco en el camino, complicamos mucho las cosas y que la gente se sienta que va a llegar a un lugar en los estados o en los tribunales de la Federación que se le va a escuchar, que no se le va a juzgar, que no se le va a decir lo que tiene que hacer, que se van a explorar sus verdaderas necesidades, qué es lo que les mueve a través de la realidad, de lo posible, y sobre eso buscar opciones, llegar a acuerdos y también acuerdos no solo colaborativos y de forma pacífica, porque estas formas colaborativas y de diálogo es lo que incentivan. Y tenemos métodos litigiosos, contenciosos, que incluso encrespan o incitan incluso más. Y eso también genera violencia sistémica o hasta institucional. Entonces yo creo que las personas van a irse dando cuenta que, por supuesto, no pretendemos sustituir a nadie, no se van a desaparecer ni los tribunales, ni los jueces, ni los abogados, pero ahora las personas van a tener más opciones y queremos que esta sea una puerta más cercana o sea la primera puerta, porque esa es la tendencia de la justicia en el mundo y esa justicia ya llegó a México y la vamos a implementar. Pues qué importante el mensaje que nos estás dando. Él es Rafael Lobo Niembro, quien es el director del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, porque abre expectativas interesantes en momentos tan complicados para el país. Hablar de diálogo, de conciliación y no de puro pleito. Bueno, a veces las preguntas que hacemos en una mediación cuando están como muy entrampadas las partes es, bueno, finalmente, ¿qué es lo que quieren? ¿Está buscando tener la razón o quiere resolver el problema? Y parece que es lo mismo y no necesariamente. Y a veces hacemos unos pleitos tremendos con tal de ganar a toda costa. Uh-huh. Y en un esquema donde uno gana y otro pierde, pues la matemática nos dice que de 100 personas que entran a un tribunal, 50 ganan y 50 van a perder. No hay juicios ni sentencias que los dos ganan, todavía no se inventan esas. Y la mediación a través de un proceso colaborativo busca el ganar. Sí existe un punto medio, pero se tiene que construir, se tiene que trabajar. Entonces el nivel de satisfacción de las personas de o todo o nada, pues cómo vas a tomar una decisión donde está como en un volado. Matemáticamente, si a ti te dice un abogado, mira, vamos a ir a juicio, pero hay un 50% de probabilidades de que no ganemos. Y está en juego tu libertad, tu patrimonio, tus hijos, o sea, si nos pudiera parecer temas menores, no lo son. Trasladémoslo a otras cosas de la vida. Te dicen que tienes un problema de salud, que tienes que ir a la plancha y el médico te dice ya con el cuchillo en la mano, oiga, pero hay un 50% de probabilidades que a lo mejor no despierte o no funcione. Le entras así, al menos creo que te vas a tomar unos minutos para pensar y decir, bueno, déjame ver, porque esto es como, voy a echar el volado, y tú sabes de qué lado va a caer la moneda. Sí. No. Todos dicen que van a ganar, pero solo la mitad gana, y la mitad pierde. Y algunos ganando pierden, porque también ganando
pierdes la relación, vas a perder mucho tiempo y te va a costar mucho dinero. De ahí viene la famosa frase de entre abogados te veas y juicios ganes, que es una maldición gitana, pero eso lo dejamos a lo mejor para otro programa, para seguir platicando, pero es muy interesante, o sea, ¿qué es lo que mueve a las personas para tomar decisiones? Entonces, ¿por qué van a querer venir a la mediación? Por todas estas ventajas, y entre otras, que podemos construirlo, y no tiene por qué ser el final. Tuvimos este episodio y lo podemos resolver tú y yo con la ayuda de alguien que nos facilite, porque hay un mañana. Claro. Vamos a continuar. Si nos divorciamos, ya no somos pareja, pero seguimos siendo padre y madre. Uh-huh. Y si teníamos esta empresa y se disuelve, pero somos hermanos, seguimos siendo hermanos de sangre. Ya no somos socios. Entonces yo creo que la relación a futuro también es un factor que mueve a las personas, que después del rompimiento ya parece que no hay mañana, y el mañana sí es importante para muchas personas. Y aquí podemos empezar a construir un nuevo y un mejor mañana para todos. Pues qué cierre tan importante nos has dado, Rafael Lobo Niembro. Muchísimas gracias por participar en estos micrófonos. Gracias por la invitación. Amigos, y así concluimos un episodio más de Reflexiones desde el Consejo, un podcast que forma parte del canal CJF Informa de Spotify. Y bueno, ahora también en YouTube, ahí nos pueden encontrar en la cuenta @CJFMX. La invitación a que nos sigan, y si les gustó este podcast, esta charla, compártanla, platíquenla, hagamos la conversación con información verídica. Visiten también el sitio de la sala de prensa del Consejo de la Judicatura y síganos por nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Reflexiones desde el Consejo.